Esta crisis que hoy estamos viviendo tiene varias connotaciones. Tiene por un lado la connotación sanitaria, por otra la económica, y finalmente la política. Las tres crisis en nuestro país se han convertido en un verdadero hito en la historia de la economía nacional y va a dar pie a enfrentar muchos escenarios verdaderamente inéditos en materia de reestructuras y eventualmente de alternativas o, digamos, opciones que tienen los comerciantes y los acreedores para enfrentar esta crisis. Nada más para tomar una referencia de cuál es el tamaño de esta crisis. Valdría la pena recordar que las crisis que ha habido en nuestro país en la época moderna, ninguna había llegado a la proporción de esta. De hecho, la que ahora está pronosticada va a ocurrir con motivo de la pandemia del COVID-19, va a llegar a cantidades de caída del Producto Interno Bruto muy similares al doble dígito. Es decir, los escenarios más halagüeños, más optimistas, piensan que será una caída del 8.5% y hay otros que piensan que será arriba del 10%. Ese es el tamaño de la crisis que probablemente veamos por delante. Ahora, ¿qué sectores de la economía pueden verse afectados? O de hecho ya se están viendo afectados con motivo de esto. Por un lado, de manera predominante el rubro turístico, tanto la hotelería como la parte de la aeronáutica que cubre la cuestión del turismo. Varias de estas compañías, inclusive aerolíneas, ya han externado su deseo de acudir y acogerse a beneficios de leyes concursales, tanto en México como en el extranjero. También vemos que va a haber una afectación singular en el tema de espectáculos, sobre todo espectáculos masivos, aire libre. El sector de automotriz, indudablemente, el área de energía, que además se ha visto fuertemente golpeado por algunas decisiones políticas, y el sector inmobiliario. Es decir, va a ser más fácil encontrar en este momento empresas que estén afectadas, sean afectadas por la crisis, que las que van a sacar algún tipo de beneficio o provecho motivo de la misma. Los empresarios que se vean, como seguramente va a pasar de manera importante en un gran número de ellos, la opción que nosotros hemos descubierto es la más viable, es iniciar un proceso de reestructura ordenada con sus acreedores o con sus deudores, dependiendo del lado donde esté colocado el en este proceso. Y finalmente acudir a la herramienta legal que tiene nuestro sistema jurídico, que es el concurso mercantil, para tratar de salvar a la empresa. La ley de concursos mercantiles tiene como propósito primordial salvar a las compañías, mantener la vida de las comunidades económicas y, por excepción, acudir al proceso de quiebra, que es la forma ordenada de concluir la vida de una compañía. Pero no es de la quiebra al concurso mercantil, sino una vez que no se puede lograr salvar a la compañía a través de los procesos de concurso mercantil, entonces se hace viable la opción de la quiebra. ¿Qué es? La pregunta es si todos los comerciantes pueden acceder al concurso mercantil. La pregunta es no necesariamente, solamente un tipo de insolvencia, que es la denominada legal o calificada, que la propia ley de concursos mercantiles define, es la que da pie a que el concurso mercantil pueda tener lugar. ¿Y cuándo hay una insolvencia calificada? Hay una insolvencia calificada cuando las obligaciones del comerciante que tengan más de 30 días de vencida representen en su conjunto 35% de sus pasivos, o bien cuando con todos sus activos no logre pagarse más allá del 80% de las deudas. Adicionalmente, la ley
prevé la posibilidad de que aun y cuando no se encuentre el comerciante en alguno de estos supuestos, pueda solicitar el beneficio del concurso mercantil si es que puede acreditar que en 90 días se va a colocar en ese estado de insolvencia. La clave en este caso es que esa insolvencia sea plural, es decir, que haya cuando menos 2 acreedores del comerciante que se ubiquen como los destinatarios de la deuda que no se habría cubierto. Podemos avanzar en la presentación para decir que cuando es viable determinar que existe efectivamente un estado de insolvencia calificada. Nuestra experiencia nos ha demostrado que además de hacer un análisis cuidadoso de los estados financieros, de los estados de resultados, en fin, la información patrimonial de la compañía, es muy importante que se tengan presente un concepto que es el que generalmente rápidamente puede diagnosticar si estamos en presencia de una insolvencia calificada. Y eso es revisar el rubro de capital de trabajo. El capital de trabajo se integra en la parte de activos por el activo circulante contemplado por el efectivo, las inversiones, las cuentas por cobrar y los inventarios, y adicional o en contraposición a esto, el pasivo de corto plazo, es decir, las obligaciones inminentes que tenga el comerciante por enfrentar, que generalmente son cuentas por pagar, créditos bancarios o con particulares y los impuestos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando por carecer de información de la propia compañía, que esa generalmente le pertenece al comerciante? ¿Qué pasa cuando los acreedores saben que o sienten o perciben que su deudor está en un estado de insolvencia? La ley permite que se hagan una serie de presunciones y da por hecho que se dan determinados tipos de supuestos, se pueda intentar solicitar el concurso mercantil por parte de los acreedores. Y en esos supuestos, ¿cuándo se dan? Pues cuando se intente ejecutar un embargo o una sentencia, no hay activos sobre los cuales trabar embargo o trabar algún tipo de garantía, cuando exista, ya lo habíamos mencionado, 2 o más acreedores que llevan cantidades por parte de la compañía, y también cuando la empresa cierre su centro de operación o no deje a un representante debidamente instruido para dar cara a los acreedores, se oculten o dilapiden o se hagan conductas fraudulentas con los bienes del comerciante. Los 2 concursos más comunes en la actualidad son el concurso voluntario, el concurso ordinario voluntario y el concurso ordinario involuntario. El nombre lo indica, el voluntario es cuando el comerciante de manera espontánea acude ante la autoridad a solicitar la protección de la ley de concursos mercantiles, y el involuntario, con contraposición, es cuando 2 o más acreedores distintos promueven solicitud para lograr que se ordene y se organice lo que por producto de la insolvencia se puede convertir en una desorganización o un desorden. También existe una modalidad introducida a la ley de concursos mercantiles en el año 2014, se refiere a cuando las partes, tanto el comerciante como sus acreedores, disponen de un mecanismo en el cual la mayoría de ellos pactan la forma en la cual pueden establecer la cobertura de sus deudas. Eso implica llevar a cabo un concurso, un plan de reestructura previo, y tiene ciertos beneficios conforme a la ley. Esencialmente se evita la etapa de visita, que es el momento en el cual el auxiliar del juez de distrito, que es quien tiene jurisdicción en este tipo de procesos, recibe la opinión de un especialista de si se da o no se da la insolvencia calificada. En principio, una vez que se presenta una solicitud de esta naturaleza, el juez puede dictar una serie de medidas para precaver y salvaguardar los bienes de la propia comunidad de negocios y la propia comunidad productiva, que evite que los bienes o se dilapiden o que ya no existan para poder dar vida de nueva cuenta o reactivar la unidad económica del comerciante, de tal manera que las medidas que la ley establece puede dictar un juez en concursos mercantiles para precaver, para cuidar los bienes que son de la masa del concurso. Generalmente son prohibiciones
tanto de pago de obligaciones vencidas como de venta de activos y transferencia de recursos a terceros. La suspensión formal de todo tipo de procedimiento de ejecución en contra del comerciante, el aseguramiento de bienes, inclusive la afectación con un interventor con cargo a la caja, y el arraigo del comerciante. Eso no quiere decir otra cosa más que una vez que se continúe con el proceso concursal, no pueda haber al menos un solo, tenga que existir un representante del comerciante para dar frente y cara a los acreedores. Es importante mencionar que en los procesos de concurso mercantil, generalmente en la primera parte, que es la parte de conciliación, el comerciante no pierde la administración de su negocio. La acompaña por medio de un auxiliar de la Administración de Justicia que se llama el conciliador, con quien juntos tratan de llegar a esta parte que estamos ahora viendo. Una vez que se decreta por parte del juez que se dan los supuestos de la insolvencia calificada, pues el juez dicta, en independencia de las medidas a las que nos hemos referido, dicta una sentencia de concurso que implícitamente supone varias cuestiones. Primero, que ya no se causan intereses, se suspende la causación de intereses. Toda la deuda existente se transfiere a unidades de inversión, los famosos UDIs, y se ordena que los acreedores y el comerciante, en una mayoría simple, logren un convenio concursal. Para eso tienen un plazo de 185 días que puede ser prorrogable en 2 ocasiones. La primera de las veces por 90 días con un quórum mayor a la mitad de los acreedores. Y finalmente, una última prórroga por 90 días más que requiere el 75% de la anuencia de los acreedores. De tal suerte que la ley prevé que no pueda haber un concurso mercantil que dure más de un año. Muchas veces así ocurre, pero la ley dispone que no debiera de ocurrir. ¿Qué pasa si no se logra un concurso, no se logra un convenio concursal, o el que se hubiera alcanzado no se cumple? Entonces procede la siguiente etapa, que es la de quiebra. Cabe señalar que la quiebra no solamente puede ser solicitada una vez que el concurso se haya agotado, puede solicitarse de manera directa y de manera particular. La ventaja de acudir a un concurso mercantil, tanto para acreedores como deudores, es evidente porque en esa naturaleza, en un escenario de pérdidas compartidas, los que intervienen generalmente acuden a esta figura en el entendido de que tendrán que hacer algún tipo de cesiones para que la empresa logre pagar sus deudas y logre subsistir. Inclusive las personas que inviertan dinero para que la compañía sometida a un concurso logre rescatarse, tienen el carácter de acreedores súper preferentes, que cobran en la misma proporción el orden que establece la ley, que en el grado más elevado, que es el de los trabajadores, por los salarios causados en los últimos 2 años previos a la década.